Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una publicación que se hizo, creo que ayer o antes de ayer. Yo la compartí, creo el hermano Carlos creo que fue el primero que la vi, acerca de un recorte de periódico. Y en el recorte de periódico decía 16 de julio de 1981, donde se publicaba que había más de 18,000 damnificados en Camaguán, Guayabal, y Cazorla, ¿no? Y hace 44 años que ocurrió eso. Yo tenía creo que 6 años. Y yo me recuerdo vagamente cuando la carretera nacional, la parte de lo que dicen la curva del Fiscal, eso se fue en la carretera y eso era un remolino tremendo, ¿no? Y lo que hoy vemos en día, lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, pues no es ajeno a ninguno de nosotros. Yo aquí tenemos hermanos que pues están fuera de sus hogares en estos momentos por esta misma situación, otros que están en peligro, todavía en riesgo, esperando en el Señor. Sin embargo, esto que pasó hace 44 años, lo que está pasando, forma parte de la naturaleza, pero también veo que también tiene un propósito. En estos días, caminando por aquí, por allá, escuché a un señor anciano hablando con otro y yo me integré a la conversación. Y este hombre decía lo siguiente: hay un dicho de los viejos que dicen que cuando la crecida es grande, que cuando la crecida es tremenda, cuando vengan y bajen las aguas, siembre. ¿Por qué? Porque esa crecida tan tremenda, tan inmensa, se lleva todo lo malo, de la tierra, limpia la tierra, y la persona cuando que siembra, entonces todo lo que siembre se va a dar al 110%. Y yo tomé eso para mí. Empecé a analizar esas palabras, y hoy quiero hablar un poquito acerca de esto. Pero lo primero que quiero decirles con todo el corazón es que Dios tiene un propósito con todo esto. ¿Usted lo cree? Dígale al que está al lado suyo con un fuerte abrazo y dígale: mi hermano, mi hermana, Dios tiene un propósito con todo esto. Y eso es lo que quiero hablar y compartir con usted. Esa es la palabra que hoy quiero compartir con usted. Dios tiene un propósito, porque muchas veces nos pasan situaciones que nosotros no entendemos en nuestra mentalidad humana, en nuestra mentalidad finita, pero Dios tiene un propósito. Y con estas palabras que escuché de ese anciano me dieron esperanza. Porque lo primero que quiero compartir con ustedes es que Dios nos está preparando para sembrar. ¿Lo cree? Diga conmigo: Dios me está preparando para sembrar. Pero no solo para sembrar cuando bajen las aguas. Escuche esto: no solo para sembrar cuando bajen las aguas, sino que con esta crecida que hoy estamos teniendo de forma material, también Dios está preparando nuestros corazones. Está barriendo, está limpiando todo aquello que necesita ser transformado, ser quitado de nosotros, porque en medio de circunstancias difíciles Dios también acciona, Dios habla y Dios transforma nuestras vidas. Los muchachos cantaban uno de los adoraciones, hay una de las alabanzas que decía: cuando las aguas sanen, creo, era algo así, que sanen las aguas, y eso debe ser el clamor para nosotros. Señor, que las aguas sean sanidad, que las aguas que hoy estamos viviendo sean sanidad para nosotros. En nuestra mente podamos decir: pero Señor, ¿cómo puede ser eso sanidad? Sí puede ser sanidad. Esto que estamos viviendo puede ser sanidad para nuestras vidas. Amén. ¿Para qué Dios prepara? Dios está preparándonos para sembrar, pero se lo vuelvo a decir, Dios prepara nuestros corazones. Y este texto usted lo conoce, pero quiero que hoy disertemos un poco en él. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Y esta palabra me ha dado confortamiento, fortaleza en mi corazón y en mi vida. Y una de las cosas que Dios está con esta crecida, con esto que todos vivimos de una forma u otra, preparando nuestros corazones, es para que nosotros nos humillemos delante de Él. Para que haya humillación en nuestras vidas. Pero la humillación a Dios tiene que ser de corazón, porque no es solamente una humillación por la situación que pueda venir, que pueda pasar. Yo vengo, bueno, estoy pasando mal, yo tengo una enfermedad o estamos padeciendo esto, todos, unos más que otros, entonces me vengo a humillar porque la necesidad me demanda hacerlo. Sino que mi humillación tiene que ser aquella que me haga transformar mi vida y volverme hacia Dios como debo yo cada día volverme. La humillación a Dios tiene que ser entonces de corazón. Salmo 51 versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto es algo que nos llama a nosotros, sobre todas las cosas, a venir a Dios, a humillarnos todos los días. Porque no es por lo que, vuelvo a repetirlo, por lo que estamos pasando como pueblo, como municipio, sino porque es nuestro deber humillarnos a Dios. Es nuestro llamado humillarnos todos los días, decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aun cuando puede estar en buena situación, humillarme. Aun cuando puede estar en una situación difícil, humillarme a Dios. Porque es el llamado de Dios. Yo no sé, hermano, si usted y hermana, si usted se da cuenta realmente lo que está diciendo, y vuelvo a 2 de Crónicas 7, versículo 14. Dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es ¿qué? Es invocado. Dios llama a humillarse es a su pueblo primeramente. ¿Sí está conmigo? Y a clamar en oración a Él. Dios llama y ahí dice: mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios responde el clamor de su pueblo. Cuando la iglesia del Señor, ahí estaba hablando al pueblo de Israel, pero nosotros también somos pueblo de Dios. Y cuando la iglesia del Señor se unifica, se une en ese clamor a Dios: Señor, venimos delante de ti, te clamamos por misericordia, te clamamos a ti, pero también nosotros te clamamos para que haya una transformación en nuestra vida. Podemos decir: gracias, Señor, porque en medio de todo tú te glorificas. Gracias, Señor, porque lo que estamos pasando hoy, muchos más que otros, eso es en bendición y en beneficio para nuestras vidas, para la vida de todos, para la vida de los que están padeciendo, unos más que otros. Mi hermano, mi hermana, Santiago, en el capítulo 4 versículo 8, dice algo que es importante también para la iglesia de Cristo. Porque aquí Santiago no le hablaba simplemente no le hablaba a las personas que no tenían a Jesús. Santiago le estaba hablando a los que creían, a la iglesia, y les decía primeramente: acérquense a Dios. Y hoy nos dice a nosotros: es tiempo, en este momento que estamos viviendo difícil para nosotros, acerquémonos a Dios. Dios está utilizando esto y puede ser de beneficio, de bendición, para acercarnos más a Él. ¿Por qué? Porque Él se acercará a nosotros. Él anhela, Él espera que su iglesia, no solamente unos pocos, sino que toda la iglesia se acerque a Dios. Porque seguimos siendo pecadores, porque seguimos en medio de diversas situaciones también fallando a Dios. Y por eso que dice la segunda parte en Santiago: y pecadores, limpien las manos. Si hay en nosotros todavía esto o cosas que manchan nuestra relación con Dios, que manchan nuestra vida con Cristo Jesús, entonces Él demanda de nosotros que limpiemos nuestras manos. Pero también le dice a la misma iglesia, dentro de la iglesia, a los que son de doble ánimo. Y usted sabe lo que significa: y ustedes los de doble ánimo, los que quieren estar en el mundo pero quieren estar con Dios. Los que quieren estar: yo quiero hacer esto a mi manera, a mi deseo, yo soy cristiano, yo soy evangélico, a mi forma, y Dios, tú te la tienes que aguantar. Tú tienes, Dios, que aceptarme tal como soy, porque la Biblia dice que tú me aceptas tal como soy. Pues yo soy así, yo soy así, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta aquí, a mí me gusta allá, así que aguántame.
Porque tú me amas, tú eres el Dios de amor, Señor. ¿Verdad que sí? Pero Dios no quiere gente de doble ánimo. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Y esa es la verdad para cada uno de nosotros. Entonces, y ustedes los de doble ánimo, hoy lo que en medio de la situación difícil, si están con Dios, si están firmes, si están buscando, si están alabando, si están llenos, si están todo eso, pero cuando todo está bien, entonces me relajo un poquito y sí, es verdad, y no busco de Dios como es, sino que me voy más a las cosas del mundo y dejo a Dios en un plano diferente, más allá atrás. Eso es también ser de doble ánimo. No es de doble ánimo que hoy estoy triste y mañana estoy alegre. Hoy estoy deprimido y mañana estoy fortalecido. No es simplemente ese ser de doble ánimo, hermano. Porque hoy podemos estar tristes y alegres, pero podemos estar aferrados a Dios, aferrados al Señor. Señor, no me siento bien anímicamente, no me siento bien emocionalmente, no me siento bien físicamente, pero creo en ti y confío en ti. Entonces el doble ánimo, el que es de doble ánimo, es aquel que quiere estar con Dios. Dice, sí, yo tengo la salvación, yo tengo, cuando venga Cristo yo me voy con Cristo. Pero su fruto no está mostrando que está en Cristo. Su fruto no demuestra que es un hijo, que es una hija de Dios. Y es por eso que dice, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Porque sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él puede emanar la vida. Pero si yo dejo y me pongo a mí como ejemplo, que en mi corazón entre todo tipo de impureza, todo tipo de obra de la carne, entonces eso es lo que va a salir de mi corazón. Porque de mi corazón va a mis manos y mis manos se contaminan. Si yo no mantengo un corazón purificado, mis manos van a estar sucias. Y es por eso que dice entonces, pecadores, limpien sus manos. Es decir, voy a desarrollar y caer en acciones de pecado, de carne, que adoran no a Dios, sino al mundo mismo. Y es por eso que Santiago nos dice de esta forma. Ahora, ¿por qué tengo que permanecer con un corazón purificado? Para no seguir con doble ánimo. Para no estar, entonces, hoy voy bien, están bien las cosas, pues me voy un ratico para el mundo, o me voy un ratico para hacer lo que yo quiero. Están mal las cosas, pues me aferro a Dios. Aquí estoy, Señor. Oh, Dios, aferrado y ferviente con el Señor. Pero todo pasó, bajaron las aguas. Mientras está la crecida, estoy aferrado a Cristo. Y mientras tengo las cosas, estoy aferrado al Señor. Pero bajaron las aguas, me relajé. Gracias, Dios, chévere, nos vemos. Eso es doble ánimo. Y Dios no quiere, hermanos, Dios no quiere eso. Y muchas veces Dios nos mantiene en esa crecida, entonces, para que estemos aferrados a Él. Oh Señor, ¿hasta cuándo voy a ver esa tranquilidad, esa paz? Purifica tu corazón, limpia tus manos, y verás cómo las aguas van a bajar. Y verás cómo la crecida va a bajar. Y es por eso que dice, aflíjanse. Dice el versículo 9, aflíjanse y lamenten y lloren. ¿Por qué? Porque si estamos en este lado, si estamos en el lado donde estamos relajados, no queriendo adorar a Dios, metidos con el Señor como debe ser, entonces Dios nos llama a estar afligidos. Y lamenten y lloren. Y su risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero dice el versículo 10, humíllense. Y aquí está el secreto para nosotros. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllense delante de Dios y verán cómo la crecida va a ir bajando. Cómo la crecida va a ir bajando. Que haya un convertimiento verdadero a Dios Todopoderoso en medio de su iglesia. En medio de su iglesia. Que haya arrepentimiento. Fíjese lo que dice, vuelvo a Crónicas, la segunda de Crónicas, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Apártense de la influencia que el mundo tiene sobre nosotros. Apartémonos realmente de esa influencia que nos va alejando de Dios, y volvamos nuestras vidas verdaderamente a Dios.
Eso es comenzar a buscar el rostro de Dios diariamente, pero en obediencia verdadera a su palabra, a lo que requiere de cada hijo, de cada hija de Dios. Hermanos y hermanas, Dios usa todo tipo de medios para despertar a su iglesia. Dios usa todo tipo de medios para despertar a su iglesia. Y yo creo que Dios ha tenido que usar esto que estamos viviendo para que la iglesia del Señor despierte. ¿Lo cree? Yo sí lo creo. Lo hizo con Israel y muchas veces. Lo hizo con su pueblo Israel muchas veces. ¿Pero para qué? Para que Israel volviera a Dios y se enamorara nuevamente de Dios. En Oseas capítulo 2 versículo 14 dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces, hermanos, tenemos nuestros corazones tan endurecidos, y hablo ahorita como iglesia. Siendo hijos de Dios, endurecemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar tranquilos en medio de diversas situaciones, pero estamos bien. Pero cuando vienen situaciones más duras, ay Señor, ¿pero qué pasó? Nos acostumbramos. Y es por eso que Dios llama entonces, utiliza estas situaciones para quitar de nosotros esa escoria, para quitar de nuestros corazones esa piedra y para moldearlos otra vez, para limpiarnos. Esa es como la herida, hermano, como la quemadura que necesita ser limpiada, ser raspada. Y yo he llevado 2 quemaduras fuertes también, una en esta mano, casi toda mi mano se quemó, y otra en la pierna. Y hermanos, y eso era fuerte cuando tenía que quitarme la costra y echaba sangre, eso quedaba en la carne viva. Pero luego hubo sanidad. Para que haya sanidad tiene que haber un proceso en nuestras vidas que transforme, que quite todo eso. Va a doler, sí va a doler, pero es necesario para que podamos nosotros ser sanados. Amén, iglesia. Saben, Dios también no solamente utilizó situaciones difíciles con Israel, y cuando dice lo llevaba al desierto, era porque permitía que su pueblo Israel pasara por momentos duros, porque que los invadían y ellos eran subyugados. Pero cuando clamaban a Dios, se humillaban a Dios, volvían su rostro a Dios, Dios entonces les daba victoria. Ellos tenían que pasar por diversas situaciones duras. ¿Por qué? Porque se volvían, eran a dioses paganos. Pero cuando Dios utilizaba entonces estas cosas, ellos se enamoraban de Dios otra vez. También lo hizo con la iglesia. ¿Sabe? No está ahí, pero en Hechos 1:8 usted lo sabe. En Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Sí, y yo me imagino a los discípulos, porque el mismo apóstol Pedro, cuando fue a predicarle a un centurión romano, a uno que no era judío, le dice a él: ustedes saben cuán abominables, cuán aberrantes son ustedes para nosotros. Es decir, nosotros no nos relacionamos con ustedes. Y yo me pongo a meditar cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes van a llevar el evangelio, me serán testigos en Jerusalén. Y ellos: perfecto, muy bien, vamos con nuestros compatriotas. En Judea, bueno, sí, Judea, porque son nuestros hermanos. Pero cuando le dijeron Samaria, de repente algunos de los discípulos como que torcieron los samaritanos son abominables para nosotros. Nosotros no nos juntamos con los samaritanos. Sí, hermano. Y cuando le dijo en el resto de la tierra, ¿cómo? ¿A los otros? ¿A otros que no son judíos le tenemos que predicar? Y si usted lee parte de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, hubo muchos tiempos donde en Jerusalén se concentró el evangelio. En Jerusalén, en Judea, pero no salían a otras partes. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que usar persecución. Comenzó con Saulo de Tarso. Sí, ese hombre que después Dios usó, pero fue un gran perseguidor de la iglesia, para que la iglesia comenzara a salir de Jerusalén a Samaria, a todos otros lados. Y al hacerlo allí, entonces ellos comenzaron a predicar en todos esos otros países. Pero tuvo que haber persecución, tuvieron que pasar por un momento duro.
fuerte, donde muchos fueron crucificados, asesinados. Pero Dios usó eso para que su palabra, para que la orden se pudiera cumplir. ¿Entiende usted cómo Dios usa las circunstancias? Jesucristo, antes de ser crucificado, Él en Mateo 24, al comenzar, hablaba una profecía acerca del templo. Y decía: ay, Jerusalén, ay de ti, Corazín y Betsaida, decía el Señor Jesús. Y miren, de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió 70 años después que Jesucristo ascendió a los cielos, cuando vino un general romano a invadir Jerusalén después de la rebelión de los macabeos. Vinieron y por años estuvieron haciendo un asedio de Jerusalén, y fue terrible. Fue terrible. Tanto así que dice la historia de Israel que ellos llegaron a un punto de matar a sus hijos y de comérselos para poder sobrevivir. Pero llegó un momento donde ya no pudieron más los judíos y fueron totalmente invadidos y destruyeron por completo el templo. Y allí se cumplió la profecía del Señor. Pero ¿qué pasó con la iglesia? ¿Saben? Dice la historia que la iglesia cristiana, la mayoría se salvó de eso. ¿Por qué? Yo investigando, era porque la iglesia de Jerusalén, que era la principal, años que pasaron, llegó a un punto donde quedó sin nada, porque todo lo habían vendido. Habían vendido las heredades, habían vendido todas las cosas, y quedó como la iglesia pobre. Tanto así que Pablo en ese tiempo tenía que venir recogiendo ofrendas de otras iglesias que no eran judías para llevarlos a los hermanos que estaban en Jerusalén. Sí, pero cuando los cristianos que estaban en Jerusalén observaron de que venía ese ejército, ellos huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque no tenían nada. No tenían nada que defender, no tenían tierra, no tenían nada. Y salieron de allí. Dios utilizó, entonces mire esto, a través del tiempo, que la iglesia de Jerusalén fuera empobrecida, para que esa iglesia pudiera entonces ser guardada de ese momento, de esa invasión. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios, y todo en Dios tiene un propósito. Diga al que está al lado suyo: Dios tiene un propósito en todo. Y hermanos, Dios tiene un propósito con esta crecida que estamos viviendo. ¿Cuál es? Pues aquí estamos viéndolo. Y Dios llama a su pueblo a clamar. Dios llama a su pueblo a clamar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus pecados, y oraren y clamaren, pero bajo las condiciones de Dios, no bajo mis condiciones, bajo las condiciones que Dios establece allí en 2 de Crónicas 7:14. No bajo las condiciones del hombre, no bajo las condiciones de ti o de mí, sino lo que Él exige de nosotros. Y solo allí entonces Él inclina su oído, Él perdona nuestras desobediencias, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y Él sanará nuestra tierra. Él sanará nuestra tierra. Hermanos, yo veo que Dios está preparando también nuestros corazones para que andemos en humildad y en búsqueda de Él. Dios está utilizando esta situación para que andemos en humildad y en búsqueda de Él. En Efesios capítulo 4 versículo 1 dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor. Y cuando dice ahí preso en el Señor, no significa que él estaba preso en el corazón. Estaba preso y estaba sujeto a una cadena, un cadalso. Estaba en un lugar y tenía un soldado romano de día y de noche. Un soldado de día y otro de noche al lado. Pablo estaba preso, padeciendo. Y dice entonces allí: yo preso por causa del Señor. Dice otra versión: yo preso por causa del Señor, les ruego que anden como es digno. Y escuche esta palabra de Dios: andemos todos en este tiempo como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Cómo? Con toda humildad,
y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Si está conmigo, iglesia. En segundo lugar, quiero decirles en el nombre de Jesús, Dios está impulsándonos a sembrar. Hoy, Dios está impulsándonos a sembrar. Con esto que estamos viviendo, está impulsándonos a sembrar. En este tiempo de necesidad, mi hermano, mi pastor, sí. Aún a pesar de nuestras penurias, aún a pesar de nuestras necesidades en este tiempo, como iglesia de Cristo estamos llamados a sembrar servicio. Estamos llamados a servir a otros. Estamos llamados a sembrar misericordia para aquellos que están más necesitados que nosotros. Y lo vimos el día de ayer en ese albergue donde estuvimos. Y muchas personas también, hermanos, vimos cómo sus corazones están endurecidos, porque le hablamos y le decimos y todo, y sus corazones están allí endurecidos. Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es sembrar palabra de Dios. Estamos llamados también a sembrar eso, palabra de vida, de fe, de esperanza. Dios dará la recompensa. Dios obrará en cada vida, Dios obrará en cada corazón, Dios hará como Él quiere. Pero nuestro deber, aún a pesar de estas situaciones que estamos viviendo, es sembrar misericordia, sembrar servicio, sembrar palabra de vida. Porque sí, muchos estamos necesitados, pero hay otros que tienen más necesidad. Y la mayor necesidad en estos momentos para sus vidas es que tengan a Jesucristo como Salvador y como Señor. Mateo 28, versículo 19. Es que yo me la sé, no, pero es que no importa si se la sabemos, nosotros tenemos que vivirlo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Dice Marcos, por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda persona, en todo lugar. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a toda persona que usted tenga alrededor, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. La palabra allí, guardar, obedecer, vivir. Y para eso nosotros tenemos que ser el primer ejemplo. Y aquí, dice el Señor con su promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios les ha abandonado aquí hoy? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros aún en medio de nuestra dificultad? Él está allí. Pero muchas veces también Él permite situaciones difíciles, fuertes, para limpiarnos, para sanarnos, para purificarnos, para sacar de nosotros aquello que no le agrada, que no le honra, y para hacer de nosotros esos vasos que dice la Biblia, vasos de honra, vasos limpios, vasos purificados por Él. Y es en los procesos y es en las pruebas que Él nos purifica. Amén, iglesia. Y en tercer lugar, quiero decirte en el nombre de Jesús, en medio de la aflicción, Cristo ha vencido. Dígale que está al lado suyo, hermano y mi hermana, en medio de tu aflicción, Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Y hoy te digo, mi hermano, mi hermana, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Estas cosas tienen que pasar. Estas cosas en el mundo se suceden a muchas personas, a muchos hermanos en Cristo Jesús. Sentimos que estamos atribulados, sí. Pero imagine cómo están los hermanos de Ucrania. Veía hace unos tiempos un video en una iglesia cristiana. Los hermanos adorando, alabando a Dios, sin luz eléctrica, con una guitarra, con un pandero, y las bombas explotándole cerca, porque se escuchaban las bombas explotándole cerca. Se escuchaban los tableteos de la ametralladora sonando. Algunos, cuando sonaba, escuchaba el sonido de la bomba, estaban como que, pero seguían alabando a Dios, seguían adorando a Dios. Están nuestros hermanos en África, que los musulmanes esperan que entren a la iglesia para cerrarle las puertas y para quemarlos vivos, o para meterse por las ventanas, por las puertas con machetes en manos y para decapitarlos a todos.
igual ellos siguen congregándose. Tenemos hermanos en China que por congregarse los meten en un campo de concentración para hacerle un lavado cerebral, por decirlo así, por 3, 4, 5 años. Presos, hombres, mujeres, niños, no importa. En Corea, hermanos, una familia entera, un bebé de 1 año, condenado a cadena perpetua porque simplemente le encontraron una Biblia en su casa. Y eso está pasando con ellos. Cosas peores otros hermanos están viviendo y permanecen en fe, permanecen en esperanza. El video de esas mujeres en Egipto, que sus esposos fueron degollados, otros ahorcados y otros crucificados en este año. Y estas mujeres que decían: ¿qué van a hacer ustedes? Seguimos adelante, no nos vamos a ir de aquí. Y si nos tocare morir, ¿qué precio es ese por causa del amor a Cristo? Mujeres con sus bebés en brazos. Nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer con nosotros, decían ellas. Hermanos, no podemos perder nuestra fe, no podemos perder la esperanza. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor nos lo dice: y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y qué difícil es tener paz para nosotros en estos momentos. No es fácil. No es fácil cuando usted tiene que dejar su casa o dejar las cosas ahí a la buena de Dios. Sé que no es fácil. Pero hoy el Señor nos dice: no, tengamos paz. Señor, me es duro tener paz, pero no es imposible, porque es aferrarnos a Él, es purificar nuestros corazones. Señor, limpia ese corazón y lléname de tu paz. Yo vacío mi corazón de todo y lléname de tu paz. Y por eso que Dios dice entonces: estas cosas les estoy hablando para que en mí tengan paz. ¿Por qué? Porque en el mundo nuestro, lo que estamos viviendo, ¿qué tendremos, hermanos? Aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Dile a tu hermano allí: hermano, confía. Cristo venció. Cristo venció. Cristo venció. Y tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Denle un aplauso a Dios de alabanza. También dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Esa versión me dice así: no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo: fiel eres Dios. Fiel es Dios, que no les dejará ser probados más de lo que puedan resistir. Y si Dios está permitiendo esto, es porque en Cristo podemos soportar esta prueba. En Él podemos soportar esta prueba. Sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida, para que puedan soportarla. Para que puedan soportarla. Y que estas palabras hoy, hermanos, la palabra de Dios nos afirme en este momento difícil para muchos de mis hermanos aquí presentes. Nos fortalezcan, nos llenen de su paz, nos llenen de esperanza, nos llenen de fe. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las cosas materiales vienen y van, pero los que estamos en Cristo somos más que victoriosos. Y Él va a dar la salida. Él va a bendecir a su pueblo. Él va a hacer que su pueblo renazca, vuelva otra vez a crecer. Y tomo, hermanos, esa enseñanza de ese hombre que les comenté al principio, cuando dijo: cuando la crecida es grande, cuando bajen las aguas, siembre. Siembre, porque la siembra que usted va a hacer va a dar una cosecha al 110%. Y esa palabra tenemos que creerle, hermano. Después de todo esto, iglesia, que estamos viviendo,
Dure lo que tenga que durar de parte de Dios. Y clamando nosotros por misericordia, hay que sembrar. Con más ahínco, con más firmeza, hay que sembrar el Evangelio de Cristo. Hay que sembrar la palabra de Dios. Ahora, lo que estamos viendo, tenemos que sembrar el Evangelio del Señor. Y usted, mi hermano, mi hermana, que está siendo probado más que muchos de nosotros, con dolor, pero con fe, siembra esperanza. Con necesidad, pero con firmeza en Cristo, siembre esperanza, siembre fe a aquellos que están en esa misma situación. Veía el rostro de unas personas que estaban en ese lugar y decía: sí, porque tú no estás pasando esto. Y tuve que hablar con un señor y le dije: esto va a pasar, pero si confías en Jesús, Él te puede levantar, Él te puede fortalecer. Y hermanos, vuelvo a repetirlo, no es solo lo que estamos viviendo nosotros, es que en el mundo entero, en diversos países, están ocurriendo diversas situaciones, desastres naturales. Mi hermana que está en Ecuador me decía: hermano, a la ciudad que está antes que nosotros va a llegar el tsunami, un tsunami que se hizo debido a que en Rusia, por un sismo de 8.9 que ocurrió, se activó un volcán. Y la explosión del volcán también hizo que un tsunami llegara, y llega desde Rusia a Ecuador. Y estaban en alerta máxima en esa ciudad porque decían que olas de 8, 20 metros podían llegar. Y ese volcán en Rusia está activo en estos momentos. Muchos científicos dicen que la ceniza puede llegar incluso a Latinoamérica. Están ocurriendo desastres tremendos en otros lugares, hermanos. Muchos otros hermanos en el mundo sufren hasta más que nosotros, pero perseveran en Cristo. Ellos perseveran en Jesús. Ellos están volviendo sus vidas a Cristo plenamente. Y esto, hermanos, está marcando es que Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo está por venir. Y es por eso, hermano y hermana, que el Señor nos llama hoy a arrepentimiento. Nos llama a clamar a Él de todo corazón, de continuo, a honrar a Dios, a caminar en Él, a apartarnos nosotros de lo que nos está apartando de la presencia de Dios, y perseverar en el Señor hasta su venida. Y termino con esto, hermano. El anhelo de todo cristiano debe ser escuchar esas palabras de Jesús. ¿Sabes cuáles son? Están en Mateo 25, versículo 21. Y esas palabras dicen: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos anhelamos esas palabras? ¿Cuántos anhelamos escuchar esas palabras? O bien sea cuando partamos de esta tierra, o cuando Cristo venga, cuando estemos frente a Él, el Señor puede decirnos: muy bien hecho, mi sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien hecho, mi siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero debemos ser esos siervos fieles y esos siervos buenos, iglesia. Y este es el tiempo para hacerlo más. Este es el tiempo para afirmarnos más en el Señor, porque el tiempo de buscar su presencia es ahora, no después. No después que ellos haya pasado y decirle: oh, gracias Dios. Es ahora. Es ahora de decirle: gracias Dios por lo que está pasando. Gracias Señor porque no lo entiendo, pero tú sí sabes, porque tú tienes un propósito perfecto con esto. Y tu propósito se cumple, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para los que te aman. Póngase de pie conmigo. Y vamos a clamar a Dios. Y vamos a seguir clamando, hermanos y hermanas, por misericordia a Él. A ser obedientes. En días pasados escribí a ustedes desde el viernes: hermanos, clamemos. Vamos a clamar, les escribía a las 9 de la noche. Vamos a clamar a las 7, vamos a clamar a las 9. Espero que lo hayamos hecho, toda la iglesia.
Porque eso también es obediencia. Porque no es simplemente venir, sí, pongo las manitas, porque es muy fácil poner las manitas así en el WhatsApp, o poner las manitas así en el WhatsApp, y ya. ¿Y cree usted que ya clamó con eso? No, yo estoy... al igual, es clamar como dice la Biblia. Es como dice en 2 de Crónicas 7:14. Así Dios nos llama a clamar por misericordia. Y cada vez, hermanos, que llamemos a clamar a un reloj de oración, hagámoslo, iglesia. Porque no sabemos cuándo el Señor va también a usar diversas situaciones para llamarnos la atención y para que vengamos a Él humillados. Para que vengamos a Él, para que seamos transformados, porque Él lo hace por amor a nosotros. Y vamos a clamar en ese momento y decirle: Señor, te damos las gracias. Y venimos, Señor, delante de ti con un corazón, yo creo que contrito y humillado delante de tu presencia. Gracias por lo que hoy estás permitiendo. Gracias, Señor, porque aún es difícil, porque es duro, porque es fuerte. No solamente nosotros, Señor, estar aprensivos por esta situación, sino al ver tantas personas, que han perdido todo. Pero tú tienes el control, Señor. Y tú no eres un Dios vengativo o un Dios malo. Tú eres el Dios todopoderoso, y que utiliza estas situaciones, muchas veces causadas por nosotros, por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, y lo usas para que volvamos a ti, para que te busquemos, para que te amemos a ti, para que entreguemos nuestros corazones a ti, Señor. En el nombre de Jesús clamamos hoy como un solo pueblo, como una sola iglesia, y te pedimos: Señor, ten misericordia. Señor, sigue teniendo misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Hoy volvemos nuestro rostro a ti y te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Te damos las gracias, Señor, por la lluvia, y humildemente te clamamos, Señor, que esas lluvias caigan donde menos causen inundación, Señor. Que las cabeceras de los ríos puedan bajar. En el nombre de Jesús te clamamos por esa ayuda tuya. Envía ayuda para ayudar a otros. Y clamamos, Señor, por fe. Clamamos por confianza en medio de esta situación que estamos viviendo. Que confiemos en ti, en el nombre de Jesús, y que seamos también instrumento para ayudar a otros. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Señor, tú conoces el corazón de los que estamos en este lugar y de mis hermanos y hermanas que no están en este momento. Pero te ruego en el nombre de Jesús que des consuelo a cada corazón, que des firmeza, que des esperanza, y que nos des fortaleza para aferrarnos a ti, para amarte a ti sobre todas las cosas, para llenarnos de tu presencia, para adorarte aún en medio del dolor o de la tristeza, para alabarte aún en medio, Señor, de la incertidumbre. Gracias, Señor. Así como Pablo y Silas, cuando ellos estaban, Señor, con sus pies encadenados, en medio de lo más terrible, ellos te adoraban, ellos alababan tu nombre, ellos, Señor, te daban las gracias, y tú les diste libertad. Ayúdanos, Señor, a adorarte, ayúdanos a alabarte, ayúdanos a agradecerte aún en medio de esta adversidad, porque sé, Señor, que tú inclinarás tu oído, que tú escucharás nuestras oraciones, que tú perdonarás nuestros pecados y que tú sanarás nuestra tierra. En el nombre de Jesús, tú tienes el control, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Cada corazón de los que estamos aquí, Señor, y danos fuerzas, danos ánimo y danos esa voluntad para perseverar y creer en ti. Gracias, Señor. Ten misericordia, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén, aleluya. Alabe a Dios, alabe a Dios. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno, iglesia.